tema, ahora con el Congreso de la República, ¿no? Donde también, efectivamente, hemos visto una investigación que se ha abierto por una presunta red de prostitución y sigue saliendo información. A ver, ¿qué es lo que ha publicado el propio Congreso de la República, la propia institución en su cuenta de X, ¿no? Ex Twitter? Vamos a ver justamente el mensaje que publican en esta red social, donde ya sacan conclusiones sobre la muerte, sobre el asesinato de la señorita Andrea Vidal. Andrea Vidal, quien según la investigación sería una pieza clave justamente en esta supuesta red de prostitución, que trabajaba, era la mano derecha que trabajaba con ya el famoso Jorge Torres Arabia, que era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República. Entonces, solo para ponernos en contexto, pero ¿qué es lo que dice el Parlamento en su cuenta de X cuando esto está en plena investigación, señores? ¿Qué pasó? En el Congreso de la República nos volvimos jueces y fiscales. Ellos mismos ya han resuelto este caso y dicen que aquí no pasó nada. Pero a ver, dice lo siguiente: nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. Ojo con eso, ¿eh? El Congreso, en su cuenta, yo no sé quién ha escrito esto, pero el Congreso de la República, la cuenta institucional, ya dice que ella ha sido una víctima más, que ella no era el objetivo, ella era una víctima más del sicariato. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi, es lo que dice. Ellos ya sentenciaron. Instamos a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y exhortamos a la Policía Nacional a realizar las acciones que sean necesarias para la captura de los sicarios. Es decir, primer párrafo, ellos ya dicen que no, que ella no era el objetivo, que el objetivo era el joven taxista, también 27, 28 años. Y en el segundo párrafo dice, bueno, la Fiscalía que investigue. Entonces, claro, esta investigación está abierta. Yo me pregunto, ¿esto de dónde sale? ¿Quién escribió esto? ¿O quién mandó a que se escriba esto? ¿Quién autorizó esto? ¿Lo autorizó la mesa directiva? Es decir, los partidos que conforman la mesa directiva, permitieron, autorizaron este texto, donde pareciera que el Congreso ya llegó a una conclusión y acá no hay nada que investigar en torno al Congreso de la República, evidentemente. O esto es algo que viene directamente del presidente del Congreso, Eduardo Salguana. O esto es algo que, como a veces pasa, ¿no?, en el Congreso, los congresistas no sabían y algún funcionario o funcionaria bastante entusiasta decidió publicar eso porque vio ahí unos informes, unas necropsias. Bueno, varias preguntas que surgen a partir del tuit que ha lanzado. Lo concreto es que la joven Andrea Vidal fue asesinada. Eso es lo concreto. Andrea Vidal, que trabajaba en el Congreso de la República. Andrea Vidal, a ver, que era sumamente cercana a Jorge Torres Arabia. Mano de derecha, un hombre clave en Alianza para el Progreso, hombre cercano, amigo del secretario general de Alianza para el Progreso, del señor Luis Valdés. Esto se tiene que investigar, esto es tremendo. Estamos para hablar de este y otros temas con el doctor Carlos Caro, penalista, y además tengo que presentarlo como tal, como abogado también del ministro Juan José Santibáñez, pero nos vamos a concentrar ya no tanto en el ministro Juan José Santibáñez, igual si me permitiré hacer algunas preguntas, pero empecemos por este caso. Entonces, en principio, este mensaje que lanza el Congreso de la República, ¿es atinado desde un punto de vista legal llegar a una conclusión de ese tipo, doctor Caro? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Desde luego que no, porque estamos todavía en el marco de una investigación penal. Ha habido un asesinato, todo aparenta que este es un acto de sicariato, homicidio por lucro, y desde luego que lo que tiene que investigar la policía y el Ministerio Público hasta llegar a una conclusión final es cuáles son los móviles que han estado detrás, porque estamos hablando de una señorita joven que, vamos, más allá de todas las hipótesis que se puedan hacer en torno a su actividad privada o incluso pública, nada ameritaba un acto de esta naturaleza, que sea acribillada literalmente o que sea dada muerta por estas condiciones que implica, como decía hace un momento, un acto de sicariato. O sea, hay una desproporción absoluta, de manera que acá se tiene que llegar hasta el final para saber quiénes estaban involucrados, porque si hay un homicidio por paga o por lucro, hay alguien que ha motivado este acto criminal, ha determinado, ha pagado, eventualmente ha generado, digamos,
toda una cadena de decisiones al interior del Congreso. ¿Es un homicidio para ocultar otra cosa o es un homicidio para evitar que un delito se descubra? ¿Cómo calza esto dentro de lo que es la actividad propia del Congreso? Más allá de si hay red o no de prostitución, que es una hipótesis que se tiene que investigar, ¿no? Exacto, y a ver, el Congreso justamente ya señala que no, ellos dicen en su cuenta de Twitter, y así lo aseguran, que el objetivo era el taxista. ¿Y en qué se basan? Se basan en que al taxista le cayeron más balas que a Andrea Vidal. Para ser exactos, según el documento que ellos mismos colocan, adjuntan en este mensaje, al taxista le cae 16 balas a José Vargas Briceño, joven también él, 27, 28 años si no me equivoco, y a Andrea Vidal le cae 7, le llega a impactar 7 balas. Pero estos sicarios dispararon, según los casquillos que encontró la policía, 62 veces. Pero, a ver, eso ya me puede decir a mí, Congreso de la República, mesa directiva, Eduardo Salguana, presidente, porque yo no sé quién escribió eso, que no, que el objetivo era el taxista. No, por supuesto, Omar, o sea, los congresistas y los que han hecho ese comunicado son peritos balísticos, no son peritos en criminalística, no tienen la menor idea de cómo se debe llevar a cabo una investigación y sobre todo apresurarse a sacar conclusiones y difundirlas públicamente en nombre de un poder del Estado, me parece no solamente políticamente incorrecto, sino un verdadero acto de interferencia en la labor de la justicia. Porque acá quien debe tener la última palabra ni siquiera es la Fiscalía, sino el Poder Judicial. Y decir, oiga, lo que hemos investigado, la verdad judicial es esta. Esto es lo que se ha determinado, pero eso todavía está en curso. Exacto, e incluso, porque claro, adjuntan el mensaje en la cuenta de X del Congreso de la República, adjunta estos links donde está la prueba balística, que no tiene ningún sello, dicho sea de paso, no tiene ningún sello ni de la policía ni de nadie. Ahí está justamente para los que lo puedan ver en la pantalla, simplemente adjuntan un link y mandan esto. Pero bueno, supongamos que es cierto, y claro, ahí llega a la conclusión de no sé si es perito el que llega a esta conclusión, perito balístico. Sí, claro, son peritos balísticos. Perito balístico, dice, la evidencia refuerza que el conductor, el taxista, José Daniel Vargas Briceño, era probablemente el objeto principal del ataque, debido a la focalización en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, alineado con su posición. La participación de sicarios y la magnitud del ataque coinciden con un ajuste de cuentas por motivos criminales. Claro, el Congreso de la República se basa en esta probabilidad, porque ahí mismo dice, probablemente se basa en esta probabilidad que dice la persona que escribe esto, que es un perito balístico, como usted me dice, doctor Caro, para decir que no, que la persona a quien buscaban matar era el joven taxista. Pero a ver, yo me imagino, estoy en un carro... Sí, pero acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Este informe, que como tú bien dices, no tiene sello, y no sabemos todavía si su origen es oficial o no, es especulativo. Un perito balístico describe hechos, ¿no? Tantas balas en tal lugar, en tal punto, en tal ángulo, algunos impactaron en la víctima, adjuntan los casquillos, fueron disparados de un mismo revólver o una misma arma u otras. Esa es la descripción que debe dar un perito. El perito no puede hacer conclusiones de el punto principal de ataque fue el taxista. Eso es una especulación. Eso es algo que tiene que ponderar el fiscal y en su caso el juez de acuerdo a todos los elementos del caso y del expediente. Eso es un gran punto. Es decir, este documento que no tiene ningún sello oficial, pero que es adjuntado, que es presentado, ojo, es presentado por el Congreso de la República, porque lo está presentando la cuenta institucional del Congreso de la República. Adjunta un documento de este tipo sin ningún sello, sin ninguna validez, y donde usted que conoce más de esto en términos penales y legales, hay una conclusión. Esas conclusiones no se suelen hacer en este tipo de informes. Absolutamente impropia. De hecho, un fiscal que conoce su caso, su ley, su expediente, tendría que devolvérselo y decirle, oiga, señora, usted tiene que eliminar esas conclusiones que son especulativas. Acá quien arma las hipótesis soy yo como fiscal, no el perito. Y ni siquiera estamos hablando del policía que está a cargo de la investigación, sino de un auxiliar del policía y del fiscal para armar la hipótesis final del caso en torno a este asesinato. Más bien entonces uno diría, oye, esta parece una conclusión a pedido de alguien o de una institución. Sí, claro. Es como que un perito que se dedica al ADN diga, oiga, Pedro es hijo de Juan
pero Juan era un infiel, por eso nació Pedro. No, es una especulación. Eso es algo que forma parte, digamos, de un mundo ajeno a la pericia. La pericia es puramente técnica y descriptiva de hechos. Incluso entiendo, y esto es, a ver, fuentes de la República, de la Fiscalía señalan lo siguiente, ¿no? Que ese documento no es prueba válida de nada. Prueba válida de nada, pues no es un documento oficial del Instituto de Medicina Legal ni de Ciencias Forenses. Esto es así, no Claro, sirve para nada esto. Y si es como lo dicen, si no viene del Ministerio Público, ¿de dónde podría venir? El único lugar que cabría es la policía, porque son los dos únicos órganos que pueden emitir este tipo de pericia, o la policía o medicina legal o ciencia forense del Ministerio Público. Entonces, un documento sin sello, sin un origen conocido y además especulativo no tiene un valor, y menos para un pronunciamiento de fondo que, como digo, trata de direccionar el sentido de la investigación. Y a ver, ¿qué nos dice, doctor Caro? Que porque no es una persona, yo insisto, el mal uso a veces de las redes sociales o del nombre de una institución, ¿no? ¿Qué nos dice que el Congreso use la cuenta de X para soltar una cosa así, llegar a una conclusión y además adjuntar documentos que no tienen ninguna validez legal? Claro, y que ellos no pueden explicar su origen, ¿no? Es decir, de dónde apareció el documento, por qué lo tiene el Congreso, por qué no lo tiene el fiscal, ¿no? Eso, en términos generales, implicaría ya un hecho propio de corrupción, porque los documentos, si fueran oficiales, no pueden estar circulando y festinándose de esa manera a nivel público, sobre todo de forma especulativa, ¿no? Y a ver, esto claro, y es una interpretación propia, pero lo que reflejaría, y se lo pregunto, lo que reflejaría es un afán, una intención del Congreso de la República de sacar cuerpo lo más rápido posible, sosteniéndose en documentos que no tienen ninguna validez. ¿Es así? En efecto, ¿no? O sea, el Congreso, en vez de lanzar un mensaje, vamos a colaborar con la investigación, vamos a permitir de que la Fiscalía haga todos los exámenes y pruebas que tiene que hacer, interrogue a las personas que corresponda, en vez de eso, lo que están haciendo es tratar de direccionar ya las conclusiones, porque en definitiva esta es una maniobra política. Política, ¿por qué? Porque como está el escándalo detrás de esta posible o presunta red de prostitución, quieren desviar la atención con explicar o dar un origen del asesinato. Y ahora la gran pregunta que va a quedar sobre la mesa, porque no sé si usted tenga detalle, es quién es el responsable de este tuit. Porque claro, detrás de una cuenta están las personas y no vayamos a culpar pues quizá al chico, al joven, al practicante que está manejando las redes sociales del Congreso de la República. ¿Quién dio la orden de redactar ese mensaje? ¿Quién aprobó en el Congreso de la República ese mensaje? Esto implica al presidente del Congreso, a toda la mesa directiva, a la Junta de Portavoces. Acá lo que tendría que hacer la Fiscalía, si quiere hacer su trabajo completo, es citar a las personas encargadas del área de comunicaciones del Congreso, que hay un área dedicada a eso, para que expliquen cuál es el origen de este mensaje y sobre todo del documento. Porque ese documento es un documento que alguien tiene que haberlo traído, alguien tiene que haberlo escaneado, fotografiado y haber dicho, oiga, esta es una información válida que puede generar opinión y una posición de parte del Congreso. Y esa persona tendrá que explicar, porque de lo contrario, esto podría entenderse como un hecho de encubrimiento o peor aún, ¿no? Simulación de pruebas o difusión de pruebas falsas, ¿no? Porque si esto no es una prueba, como dice la Fiscalía, evidentemente estamos aquí ante una falsificación documental, si es que la Fiscalía no lo reconoce como prueba de su expediente, que llega a manos del Congreso, que el Congreso se suba al carro de una prueba documental falsa para difundir una posición o una verdad institucional, es algo particularmente grave, ¿no? Simulación de prueba falsa, es decir, es probable que este documento sea falso. Cuando un documento no tiene sellos, cuando un documento no se puede explicar en su origen, cuando no se sabe quién es el autor y simplemente aparece en el mundo virtual sin esa data, y por otro lado tenemos al Ministerio Público diciendo, eso no viene de mi expediente, eso no lo hemos hecho nosotros lo desconocemos, entonces existe la posibilidad de que estemos ante un documento falso. Y a ver, entiendo que el jueves de la próxima semana se ha citado al expresidente del Congreso, Alejandro Soto, que justamente era la persona en la cabeza del Parlamento cuando todo esto ocurrió, supuestamente ocurrió, que justamente se da con el nombramiento de Jorge Torres Arabia en esta oficina legal y constitucional y la contratación de estas ya famosas chicas. Él va a hablar, entiendo, el jueves, y también se va a citar
a las chicas. Entonces, la Comisión de Fiscalización de Juan Burgos, además de la Fiscalía, deberían indagar cómo así sale este mensaje. Claro, yo creo que es parte del trabajo que pueden hacer. Recordemos de que las investigaciones congresales son paralelas a las de la Fiscalía, pero son investigaciones, no se puede concluir antes de investigar. Y esas conclusiones, sobre todo, pueden darse en el ámbito político, ¿no? Porque ellos pueden decir, oye, acá hemos tenido estos problemas en la contratación de personal, chicas que no revestían el perfil necesario para una contratación, hemos tenido una persona dirigiendo el área legal y constitucional que tampoco tiene el perfil, me estoy refiriendo al señor Saravia, y lo que ha habido que es una instrumentalización del Congreso. Esas conclusiones son las que podría ser propiamente las conclusiones de una investigación del Congreso paralela a la de la Fiscalía, que es netamente penal. Es decir, doctor, si alguien, si quiere, en el Congreso de la República pensó que publicando estos informes, pensó que con un tuit ya no pasó nada aquí, todo está claro, era el chofer, no era Andrea, se equivocó totalmente. Totalmente, ¿no? Yo creo que acá la Fiscalía, como digo, tiene que hacer su trabajo y parte de eso, si hay una red de prostitución, si hay una red de lo que sea, expresión de ello sería este tipo de cosas. Ahora, lo invito a ver una encuesta que justamente ha publicado Ipsos sobre lo que opina la gente cuando le preguntan, oye, ¿usted cree que hay una red de prostitución en el Congreso de la República, que exista justamente esta red? Bueno, 81% dice que sí. 81% dice que sí. 10% que no existe la red y un 9% no sabe, no opina. Pero 8 de cada 10 peruanos sí cree que hubo una red de prostitución en el Congreso de la República. Así que es tremendo. Solo para cambiar de tema, nos queda poco tiempo, sí me gustaría saber, de la detención preliminar, que también ha entrado en una polémica porque justamente usted publicó un tuit con algunas recomendaciones y luego el Ministerio del Interior plantea las observaciones a partir del tuit y citándolo. Pero en el fondo del asunto, doctor, que lo conversaba con el general Aliaga, la detención preliminar, no tener detención preliminar, ¿es un aliciente para la criminalidad, para los delincuentes? O, como dice el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, no importa porque tendríamos la prisión preventiva. No, desde mi punto de vista es una figura necesaria, ¿no? Y hay que diferenciar acá. Hasta el año 2000 no existía. Recién en el año 2000 se instaura con la ley 27379 las detenciones preliminares. Recuerden el caso Corrochano, que fue el primero que fue llevado preso en la época de Fujimori y Montesinos. Y luego en el Código Procesal del 2004, yo fui parte de la comisión, se crean las dos formas de detención preliminar. Por flagrancia, que es una repetición de lo que dice la Constitución, 48 horas, manos en la masa, te puedo detener. O la otra es en no flagrancia, donde tiene necesariamente que haber una orden judicial. Pero el detalle es de que esa norma, la vieja, porque está derogada, es una norma que era tan amplia que se ha, en cierto modo, festinado su uso, instrumentalizado. Cuando se deroga, desde mi punto de vista hubo un mal, hizo mal el Congreso, hizo mal el Ejecutivo en aprobarlo. Nos hemos ido de un lado a otro. Sí, entonces, a un extremo. Entonces, solo para terminar, entonces, ¿a usted se le llama o algo porque usan justamente el tuit, su comentario, su análisis, para observar la norma? No, a mí no me llama nadie, esto lo motu propio lo tomó en cuenta el Ministerio del Interior, y ya al momento de observar la autógrafa ni siquiera siguen lo que dice Interior, o sea, lo que dice la observación de la Presidenta es algo completamente diferente. Por ejemplo, listar un grupo de delitos solamente a 10, sicariato, feminicidio, lo cual a mí me parece algo innecesario, porque las fórmulas son abiertas, los delitos evolucionan, los delitos cambian, poner de que la pena tiene que ser superior a 8 años es algo que desde mi punto de vista es un despropósito, porque hay delitos graves como el tráfico de drogas que puede tener pena de 6. Claro, entonces, hay varios motivos para la observancia, pero hay más motivos para restituir la norma.